Muy buen día, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora de la mañana ya se dan cita para participar del programa de hoy. Bienvenidos. Estamos saludando a todos nuestros hermanos en Cristo, no solamente en Fusagasugá, en Cundinamarca y en Colombia, sino también en diferentes partes del planeta, donde a esta hora en directo pueden estar con el programa o en sus correspondientes horarios. Les damos la bienvenida y los estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, en esta mañana del domingo 17 de octubre del 2021. Saludando también a nuestros queridos familiares y amigos que están en Colombia y fuera de Colombia, todos sean bienvenidos. Y como siempre, aquellas personas, aquellos amigos que están viendo los programas últimamente, tanto los domingos como escuchando a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche los espacios para crecimiento espiritual. Bienvenidos y sin embargo los invitamos a que participen de la familia de la iglesia, que se unan al cuerpo de Cristo aquí en la tierra, aceptando lo que pasó en el Calvario, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por el pecador y nosotros aceptamos esa oferta, muerte, sepultura y resurrección, y somos salvos. Usted también puede ser salvo en esta mañana y vea, nosotros hoy apreciamos que la tumba y la cruz quedaron vacías. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. Usted puede ser libre, amigo o amiga, en esta mañana. ¿Aceptan lo que pasó en el Calvario? Hace más de 2000 años que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y que esa sangre derramada en la cruz los limpia de todo pecados. ¿Aceptan eso? Y salvos serán, completamente gratis, y aseguran el tiquete de entrada al cielo. Bienvenidos todos, hermanos. No olviden también compartir la aplicación Radio Mensaje de Libertad, porque están entrando más personas. Esta semana, gracias a Dios, entraron 2 personas más. Semanalmente están entrando personas. No sabemos en qué parte están ubicados. Si en Colombia o por fuera de Colombia, ya nos llegarán los reportes, ya nos enviarán sus mensajes. Pero es una bendición poder contar cada semana, poder contar con personas que están entrando a la lectura de la Biblia y por la noche a los temas bíblicos que manejamos con la ayuda del Espíritu Santo para nuestro crecimiento espiritual. De verdad que es una bendición muy grande. Por eso los invitamos, hermanos, a que no dejen de compartir la aplicación en alguna parte, en algún sitio. Escucharán la palabra. Ahora que es tan fácil a través de las tablets, de los computadores, de los celulares, ahora es tan práctico poderla escuchar. Uno no sabe a quién le va a llegar el mensaje. Y la palabra del Señor, según Isaías, no volverá vacía. Ella cumple los propósitos para los cuales el Señor la envió. Y nosotros somos embajadores de Cristo que presentamos el Evangelio a toda criatura. Muy bien. Bueno, no tengo lista de cumpleañeros en esta semana, pero tengo entendido que la otra semana también viene un buen número de hermanos que cumplen años. Entonces ya llegará el momento. Seguiremos orando por las peticiones. Hay unas peticiones muy sentidas, la de nuestra hermana Constanza, la de nuestra hermana Rebeca, seguimos orando por ellas. Y desde luego, hay más peticiones, pero estas son muy sentidas porque sus familiares están en estado muy crítico y necesitan pues ese respaldo de oración, no solamente por la salud de ellos, oramos por la salvación primeramente, por la salud, pero también por el fortalecimiento como familia, porque estas enfermedades, estos tratamientos desgastan muchísimo y como iglesia nosotros estamos unidos para respaldarlos y Dios en su misericordia, Él hará. Dios sabe lo que debe hacer. Bien, hermanos, entonces, así las cosas, invitamos a nuestro hermano John Cruz, como todos los domingos, para la lectura de la palabra, no sin antes saludar a su esposa Jacqueline Ospina, a sus hijas Sofía y Alejandra. Hermano John, bienvenido con la lectura de la palabra. Buenos días hermanos, sean bienvenidos todos. Gracias sean a Dios, dadas a Dios por su misericordia, por su bondad, por acompañarnos, por fortalecer en esos momentos de flaqueza, de angustia, de preocupación, de crisis que pasamos.
porque también en medio de eso trae paz a nuestro corazón y gozo. Nos podemos regocijar en ese Dios maravilloso, bueno, bondadoso que tenemos. Y porque Él es el único a quien podemos acudir. Él tiene palabras de vida eterna, Él nos habla a través de su palabra y nos da instrucción también con estas enseñanzas. Hermanos, los invito a la Biblia. Vamos a abrir el primer libro de Samuel, capítulo 28, vamos a leer desde el verso 3. Allí tiene un título, dice Saúl y la adivina de Endor. Se trata de una historia que nos habla del rey Saúl, que en este momento está rodeado por los filisteos, siente temor, busca el consejo del Señor, pero el Señor ya no le responde debido a la desobediencia que él ha tenido. Él en su desespero y angustia busca otros medios y acude a una divina para que ella le hable a Samuel y pueda tener consejo de él. Pero Samuel le confirma, o quien le habla en ese momento, le confirma que el Señor ya ha dicho todo con relación a él y que ha dado el reino a otro. Entonces, esto nos muestra que nosotros, si nosotros, o que hay un peligro por la desobediencia, que el Señor quizá ya no nos responda. Entonces debemos examinarnos, mirar esta historia, poner nuestro corazón allí y realmente preguntarnos si lo que hacemos, lo que permitimos, nos está separando de esa comunión con el Señor, y si quizás sea una de las razones por las que sintamos que el Señor no nos responde. Bueno, vamos a la lectura, hermanos. Dice así la palabra en 1 Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel le había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí.
y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, para con tu pueblo, tu iglesia. Porque hoy, Señor, nos llamas a rendirnos delante tuyo, a ponernos, Señor, a cuentas, a en verdad confesar de nuestra condición y renunciar, Señor, a aquello que tú aborreces, odias, como es el pecado. Te imploramos que, aun si hay oculto, Señor, o si hay algo que no entendamos, Señor, que te ofende, puedas, Señor, por medio de tu palabra, darnos la instrucción, Señor, y entendamos en nuestra conciencia que hay caminos, Señor, que estamos escogiendo que nos aparta de ti. Y pues podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, porque también lo dice, Señor, en tu palabra, abrir nuestro corazón, declararte todas las cosas, pues en ti hallaremos perdón, gracia, misericordia. Acompaña, Señor, a tu iglesia, ayuda, Señor, en cada necesidad, te lo rogamos. Tú conoces, Señor, cada familia, cada individuo, y te imploramos tu favor y tu gracia, tu misericordia, aún el aliento necesario para que podamos contar, Señor, a los hombres cuán grandes cosas, Señor, tú haces con nosotros. Maravilloso y misericordioso eres, Padre, y te imploramos que esa gracia que has tenido para con nosotros, Señor, otros puedan vivirla, otros puedan ser alcanzados, otros puedan creer, aún las autoridades, aún, Señor, aquellos que están en eminencia. Ten misericordia de nuestro pueblo, de nuestra nación, te lo rogamos. Salva, Señor, toca la vida de nuestras familias, te lo rogamos. Y conmuévenos, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura. Precisamente, tengo acá en mi Biblia, Reina Valera del 60, Saúl
y la divina de Endor. De verdad, hermanos, que este es uno de los temas bien complicados para interpretar en la Biblia. Este es uno de los temas que necesita prudencia, la ayuda del Espíritu Santo, como toda la Biblia. Claro, se puede entender, pero no es fácil, debido a que aquí aparece una medium o espiritista, cosa que es prohibida por la Biblia. Pero vamos a ver por qué aparece. Se menciona al profeta Samuel. Hay quienes dicen que era un demonio, que no fue Samuel. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque lo mejor es, a la luz de la palabra de Dios, poder interpretar este pasaje. De verdad que es bien interesante, y es pues la triste historia del rey Saúl, que puede ser la triste historia de cualquier creyente, de cualquier parte del planeta, que estando bien, por eso el que esté bien firme, mire que no caiga, estando bien, tuvo un descenso espiritual tan impresionante que llegó hasta el punto de no ser oído por Dios y consultar a divinos, prácticamente ir a la brujería. Y de hecho sabemos que algunos creyentes han tomado esa actitud también, cuando por un lado no les salen las cosas, buscan por allí, buscan por otro lado, Dios no responde, Dios escucha, pero hay peticiones que Él no las responde, entonces se busca por cualquier otro medio la respuesta. Y desafortunadamente, sin Dios es imposible. Pero buscan chamanes, buscan brujos, buscan adivinos, buscan todo tipo de consejería, elementos, trapos, fotografías, es decir, se hacen muchísimas cosas para acudir a donde se encuentre la respuesta. Resulta que para nosotros los cristianos la respuesta está en la Biblia o en consejeros espirituales que Dios permite. De lo contrario, si nos salimos de ahí porque el Señor no responde inmediatamente, vamos a incurrir en más pecado y en más pecado, porque primero ya la desobediencia trae pecado. Saúl desobedeció, un rey tan bien capacitado, tan bien respaldado por Dios cuando empezó su reinado Saúl. Excelente, pero terminó en una historia que vamos a narrar rápidamente en esta mañana. Pero antes, invitamos al grupo de alabanza. Saludamos a nuestra hermana Cristina Brown, a su esposo, nuestro hermano David Brown allí en casa, al hermano Luis Jaspe, a su esposa Yolanda, a sus hijos Joshua, Jordan, Benjamín, y también a Felipe Rodríguez con el piano en esta mañana. Bienvenidos con las alabanzas. Ser crucificado.
porque me da de su favor. No puedo contestarlo, mas esto sé de corazón. Jesús me ha rescatado, porque me da de su favor. No puedo contestarlo, mas esto sé de corazón. Jesús me ha rescatado. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Muchas gracias a la familia Brown, a la familia Jaspe, lo mismo que a Felipe por esas canciones que llegan al cielo y nos abren el espacio para los temas que tratamos cada domingo. Bueno, hermanos, como les dije, este es un tema bien complicado. Es un tema que no es fácil. Pueden tomar sus Biblias. Reina Valera del 60. Tengo yo, ya nuestro hermano John estuvo compartiéndonos el tema de Primero de Samuel, del capítulo 28, verso 3 al 25. Vamos a hacerlo un poco rápido en cuanto a las ilustraciones para poder dar alguna explicación, y necesitamos desde luego esa ayuda del Espíritu Santo. Entonces, bienvenidos al tema de hoy, queridos hermanos y amigos, Saúl y la divina de Endor. Ya les digo cómo va a ser el título para el tema de esta mañana. Este es el que tiene acá la Biblia, pero vamos a ver de qué se trata este tema a la luz de la palabra del Señor. Desespero y búsqueda equivocada. Cuando nos salimos del claro sendero del deber, todo nos sale mal.
crea mayor confusión y el riesgo de tentación está ahí, hermanos. Siempre, queridos hermanos, que nos salimos del sendero. Este es el sendero de los cristianos. Este es el camino, la verdad y la vida. Aquí está toda la instrucción. Este es el manual para nuestro diario vivir como creyentes, hermanos. Si se descuida esto, y lamentablemente, muchos hermanos no les gusta la lectura, no les gusta el estudio de la Biblia, y claro, andan dando tumbos, de tumbo en tumbo, de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, por allí, por acá, pero no van a la fuente. Y la fuente está aquí. A la luz del Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Cuando nos salimos del claro sendero entonces del deber, todo nos sale mal, crea mayor confusión y el riesgo de la tentación está ahí. Entonces, crisis. Es posible que en el desespero busquemos los medios indebidos sin medir las consecuencias. Eso es muy posible. En un momento de desespero se buscan medios que no son los más correctos. Son medios que a nosotros nos parece que sale bien, digámoslo en la carne, pero las consecuencias son fatales. Siempre que queremos buscar atajos, las cosas no salen bien y no medimos consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos con los medios correctos, la palabra de Dios o alguna persona que espiritualmente nos enseñe. Y como si fuera poco, siempre habrá personas dispuestas a complacerse en nuestro error y facilitarnos la salida. Estamos en un momento de crisis, no falta quien nos diga, hágale por aquí, salga por este lado, tómese esto, no sea bobo, no sea tonta, mire, por acá es más cerquita. Y es posible que nos dejamos aconsejar y el que pierde es el aconsejado. El consejero no pierde, aunque hay veces también le va mal, pero es peligroso cuando estamos en un momento de desespero buscar cualquier ayuda porque hay personas dispuestas no a ayudarnos para bien, sino se complacen en el problema que tenemos y se meten sin saber, se involucran en la situación sin tener conocimiento. Entonces es mejor la meditación, la oración, pero como hay cosas que se trata de afán, de desespero, entonces no dan ese tiempo. Veremos en el tema de hoy un rey que arriesgó su vida y la de otros en busca del consejo de malos. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el consejo de malos está por todas partes. Aún en el mismo hogar, de repente se pueden dar consejos de malos. En la carne, en la rabia, en la envidia, en el egoísmo. Se pueden dar consejos de malos. En la ignorancia, sin consultar con Dios. Y este hombre, el rey Saúl, arriesgó su vida, viajó en la noche, disfrazado con otras personas en territorio enemigo en busca del consejo de malos. Qué tristeza, ¿no? Pero cuando se va en este tipo de andanzas, se corre el riesgo, no importa la distancia ni los costos, se asumen con tal de ir a buscar, como dicen, lo que no se ha perdido. Hasta el punto, Saúl, de rebajar su condición de monarca, digamos, su estatus, se rebajó de monarca, imagínense, el rey de Israel, el primer rey de Israel, con una capacidad dada por Dios espectacular, perdónenme la expresión, pero fue un hombre bien respaldado por Dios cuando comenzó este reinado. Entonces, ahora rebaja ese estatus, disfrazado, llegó a abusar del poder, disfrazarse y a mentir, es decir, pecado genera pecado y engendra más pecado y viene la muerte, tarde o temprano. Muerte espiritual, muerte física o cualquier otra, como ya les dije, de las 7 clases de muertes que pueden presentarse, hay más, pero puede llegar cualquiera de ellas. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, el triste final de un rey. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, 3-25. Este es uno de los temas más interesantes, conmovedor, sombríos al mismo tiempo de la Biblia. Es muy conmovedor porque este fue un gran rey, comenzó muy bien, pero desafortunadamente el poder, el egoísmo, el orgullo lo llevó a tratar de hacer las cosas a su manera, y así nos puede pasar en la vida cristiana. Estamos bien, el Señor nos respalda, nos ama, nos conduce por la Biblia, pero llegan en algunos momentos en que creemos que a nuestro modo es mejor, que a nuestra manera es más rápido y más fácil. Y resulta que, dice el Señor, que lo veremos más adelante, lejos de mí, nada podéis hacer. El triste final de un rey.
Está en 1 Samuel 28, 3, 25, es el rey Saúl, el primer rey de Israel. Samuel ha muerto. Vamos a entrar en materia. Primero, de Samuel 28, 3. Samuel había muerto y todo Israel había llorado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Este verso de entrada es clave. El rey Saúl ha echado por tierra todos los medium y espiritistas, los, como dicen, ¿no, hermano? Los sacó corriendo, cumpliendo con la ley. El profeta Samuel murió. Dicen que es el padre de los profetas, o fue el padre de los profetas, el rey Samuel. Él fue también pedido en oración. Desde el vientre de la mamá venía destinado para el servicio de Dios el profeta Samuel. Profeta excelente, el padre de los profetas. Se murió. Él ungió al rey Saúl, pero por el camino se murió Samuel. Queda el rey sin esa guía espiritual. Saúl echó a medium y espiritistas, cumpliendo la ley. Eso es interesante, que él cumple la ley, porque entonces está caminando como Dios quiere. Nada, hermanos. Tumbó aceras, tumbó altares, idolatría acabó por todas partes. Él está cumpliendo muy bien la palabra del Señor, pero echó a los medium y a los espiritistas. Esto es clave. En ese contexto, los filisteos vuelven a atacar a Israel, hermanos. Vuelven a atacar a Israel, hermanos, y no está Saúl para aconsejar, porque acordémonos que había consejeros, había profetas, el Urim y el Tumim, que era también una forma como el Señor hablaba. No hay nada en este momento. Y de pronto el rey no buscó esa ayuda por algún otro medio. No vemos que esté hablando del Señor, de búsqueda espiritual. Empieza el rey a actuar por su propia cuenta, hermanos. El pecado y sus consecuencias. En el 28:5 nos dice, al ver Saúl el campamento de los filisteos, empezaron a atacar a los filisteos. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Aquí ya el rey Saúl entra en desobediencia. No aceptó el consejo de esperar que le dio el rey Samuel y él quiso actuar a su manera. Quiso fingir de sacerdote, ofreciendo sacrificio, incienso. Cometió un error gravísimo y esto disgustó muchísimo al Señor, porque él está asumiendo una posición que no es la de él. Dice en 1 Samuel 28:4, y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Un valiente como Saúl ahora con miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado trae como consecuencia todo tipo de miedo, de temores, y comienza a entorpecer el pensamiento, hermanos. Saúl está comenzando a vivir una época muy crítica y no mira para los lados y no ve a su profeta, a su consejero. El temor es una consecuencia del pecado, hermanos. Es alarmante cuando llega el pecado, hermanos. Es tremendo cuando la persona le da la espalda a Dios. Samuel ha estado ya en desobediencia, le ha dado la espalda al Señor y ahora empieza a sentir ciertos temores. Yo creo que eso nos puede pasar a todos, hermanos, que cuando viene el pecado, también viene el temor y viene como esa especie de confusión. ¿Y qué está pasando? Que Saúl no está buscando a Dios. Aquí no se nos ve ninguna parte, hermanos, que hable de altar, que hable de sacrificios, que hable de inciensos. Ya no. En ese momento, el rey está por su cuenta, hermanos, lleno de miedo, cosa que no tenía Saúl. Recordemos que Saúl fue un valiente, pero ahora, por causa del pecado, empieza el miedo a ser presa de este hombre, hermanos. Y es que el miedo confunde el pensamiento. Creo que eso es cierto, ¿no, hermanos? Cuando estamos atemorizados, es que no sabemos ni cómo pensar. No más cuando tenemos un caso de urgencia, de enfermedades, de hospital, de urgencias, rápido. Es decir, hay veces como que nadie piensa. O todos piensan de una manera diferente y cada uno da un concepto y se forman unas confusiones. Todo por causa, bueno, en ese momento no del pecado de urgencias, pero cuando viene ese atafago, cuando viene esa crisis, se nubla el pensamiento, hermanos.
las lágrimas como que no dejan ver hacia el frente, se confunde todo, viene el desespero, viene la tentación y el pecado crece más, hermanos. No está escuchando el Señor entonces, ya había orado Samuel anteriormente, Saúl, perdón, pero el Señor no escuchó. Ya había un pecado ahí. Y como les dije, no se menciona la palabra altar, como en el caso de Abraham, como esa búsqueda que hacía Moisés, como esa búsqueda que hizo después David cuando pecó. En Saúl no se ve esa búsqueda de Dios, ya está él en una condición diferente, hermanos. Dios en este momento no está respondiéndolo, no está respondiéndole. ¿Y qué pasa cuando Dios no responde? Ahí es el riesgo, hermanos. Primero Samuel 28:6 nos dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Sueños, de tres formas respondía el Señor en aquella época, por sueños, por Urín y Tumín, una especie de piedrecitas que cargaba en el efod el sacerdote, y eran como dos piedrecitas de diferente color, y las sacaban para alguna situación como especie de suerte, pero no la suerte que nosotros tenemos en mente, ¿cierto? De loterías o de juegos, sino era para tomar unas decisiones, y consultaban al Señor, y a través del Urín y el Tumín ellos podían tomar decisiones. Ni por profetas. Pasó como cuando se acabó Malaquías. Entre Malaquías y el Evangelio de Mateo hay 400 años de silencio. Aquí en este momento el Señor está en silencio. Saúl va a entrar en desespero, hermanos. Dios escucha, pero llega un momento cuando no responde. David pecó, acordémonos, con Betsabé. Tuvieron un hijo. David oró al Señor, pero él no le contestó. El niño murió. El pecado trae sus consecuencias. Entonces aquí se agotaron las tres formas básicas en que el Señor se comunicaba con sus hombres, con sus hijos. No respondió de ninguna manera, hermanos. Saúl está en una situación supremamente difícil, hermanos. Se agotaron las tres formas básicas por las cuales Dios contesta. ¿Qué más sucedió? El cielo se cerró para saber su palabra y su voluntad. No hay respuestas del cielo. Esa parte es muy dura, hermanos. Crece en la angustia del rey. Es muy dura, hermanos, porque uno muchas veces puede estar orando, pero ora y ora. Yo no sé si a algunos les ha pasado, que uno puede orar y orar y orar, y un momento en que ninguna respuesta, ni pasa nada, ni se siente que esté sucediendo algo espiritualmente, como todo, en un estancamiento, nos encontramos como en un oasis. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero no hay respuesta del cielo, hermanos, completamente cerrado. Y claro, viene la angustia. Este hombre se le acerca al enemigo, está siendo rodeado para la batalla. No tiene que consultar rápido, ¿salgo o no salgo? Como hacían primero, como hacían los reyes, ¿no? Señor, podemos salir. Y el Señor le respondía, hoy los entregaré en su mano, o no salgan. Pero aquí no tiene a quien consultar ya, porque el pecado llegó hasta ese extremo. Entonces, él ya sabe lo que le había dicho el profeta Samuel. El profeta Samuel le anunció, mire Saúl, como usted ha pecado, el Señor va a quitar su reinado y ya le tiene un sucesor. Y entonces usted sencillamente va a morir, inclusive con su familia, y todo se acabó por la desobediencia suya. Él está en un desespero tremendo. Entonces va a buscar otra versión. Primero Samuel 28:7 nos dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, aquí hay una mujer en Endor que es medium. Vea pues la idea que se le... ¿Cómo sería el desespero? Que él va a volver al mismo pecado, hermanos. A ese pecado, o digamos no tanto al mismo pecado, sino a lo que él combatió, a lo que de acuerdo a la ley él destruyó. Ahora él quiere volver a esa misma parte. ¿En busca de qué? ¿Qué va a buscar con una bruja? Digámoslo así, hermanos. Si es que las determinaciones que él escuchaba eran de parte de Dios, a través de Samuel o a través de los sacerdotes. Pero él, ¿qué quiere escuchar? Entonces ya Dios había dado a conocer sus planes a Saúl. Ya el Señor le dijo lo que iba a pasar. Pero él está preocupado, él quiere buscar como otra versión. Hay veces, hermanos,
no vamos a lo que el Señor nos quiere decir, sino a lo que yo quiero escuchar. ¿Qué va a hacer entonces Saúl? Pues buscar una medium o un medium. Y mire, rápidamente obtuvo la respuesta. Eso sí, como les dije al comienzo, se ofrece algo que no es bueno, inmediatamente estaba la respuesta. Yo no entiendo, hermanos, si el rey había destruido a las medium y los espiritistas, estos hombres de dónde sabían que estaba esta mujer. Ellos sí sabían, vea. El rey destruyó todo lo que el Señor dijo de acuerdo a la ley, al Levítico, allá está en Deuteronomio, pero ellos sí tenían la dirección y sabían el sitio exacto donde se encontraba, hermanos. Ahora Saúl pretende que el fin justifica los medios, ¿cierto? El fin justifica los medios. Yo necesito una versión. Cuésteme lo que me cueste, no importa. Corramos el riesgo. Y Saúl se va a arriesgar a ir hasta allá. Él va a acudir a lo que antes prohibió. ¿Qué peligro es este, no, hermanos? Volver, como el cielo está cerrado a la palabra de Dios, crece la angustia del rey. No hay Urín, no hay Tumín, no hay profetas, no hay sacerdotes. Dice, pues si no hay quien me ayude, mínimo yo voy a buscar por lo menos una bruja, una divina que me ayude, porque ¿qué puedo hacer? Dios ya le había dado a conocer sus planes a través de Samuel, lo que iba a pasar en el porvenir, y entonces ahora este rey acude, hermanos, a lo que antes prohibió. Y desde luego, la respuesta de sus siervos, ¿qué sucedió? No se hizo esperar. Aquí está el rey, nos vamos. ¿Ahora qué va a hacer Saúl? ¿La va a mandar traer? ¿Va a arriesgarse a ir hasta allá? Ahí está la situación. Va a correr el riesgo, volviendo al viejo pecado. Me acuerdo de Abraham. Alguna vez hizo que Sara dijera que era su hermana. Dios le perdonó esa. Y al tiempo, otra vez volvió al viejo pecado. Yo creo que más de uno como creyentes estamos repasando los pecados. Volvemos al viejo pecado de acuerdo a la situación. Y si los demás lo hacen, y para justificar los medios, yo no me voy a quedar así. Yo necesito saber y hago lo que sea. Y ese es un riesgo cuando no es de la mano de Dios. Esta es una enseñanza para todos nosotros, hermanos. Primero de Samuel 28:7 nos dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, aquí hay una mujer en Endor que es medium. Y ahí está el recorrido que ellos tenían que hacer. Iba a salir de noche, territorio enemigo. Va a correr el riesgo el rey, con tal de ir a escuchar lo que él quiere, no lo que el Señor ya le dijo, porque él no lo quiso aceptar. Ahora él quiere escuchar otra versión, por si de pronto el Señor se equivocó, o por si de pronto, miren hermanos, por si de pronto a través de una bruja cambia el Señor de parecer, y de pronto le manda una noticia buena. Ese es el problema de algunas sectas que tienen espíritu de adivinación, donde les dicen a las personas lo que quieren oír, no lo que la Biblia dice. Y hay pululando en muchas partes del mundo sectas con espíritu de adivinación. Y ahí va mucha gente a buscarlos. Y han salido de iglesias cristianas en busca de esos espiritistas, de esos mediums, de esos profetas, para que les digan lo que ellos quieren oír, no lo que el Señor tiene determinado. Lamentablemente, mire, desde Saúl ya se estaba viendo eso, hermanos. ¿Qué es volver a un viejo pecado? Me acuerdo de esta marranita cuando sacan una marranita a la feria, ¿no? La adornan lo más de bonita, como dijo alguien también, ¿no? En Colombia, porque nos escuchan en otras partes, aunque se vista de seda, la mona se queda. Esta marranita, la otra vez yo tuve la oportunidad de ver en una feria un marrano grande, pero bien adornado, casi con corbata, hermanos. Ganó concurso. Pero la demora es que la devuelvan al corral o a la cochera, hermanos. Segunda de Pedro 2:22 nos dice, pero les ha acontecido que lo del viejo proverbio. ¿Qué pasó con el viejo proverbio? El perro vuelve a su vómito, ¿y qué? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso pasó. Saúl vuelve al viejo pecado. Un marranito de estos, por más de que lo organicen, por más de que lo dejen bien bonito, ese animal, la demora es que vuelva a su sitio. Aunque ahí ahora los tienen de mascota. Pero eso no quiere decir que no, es un animal. Segundo de Pedro 2:22, pero le ha acontecido, eso le pasó al rey Saúl, hermanos. Cuando se trata de pecar, no importa hasta dónde haya que ir y los riesgos a correr. Vea lo que hizo el hombre.
se fue a buscar a esta mujer disfrazado de noche, con un estatus por el piso, de bajo perfil, me voy camuflado, nadie me conoce, pero hay alguien que por más que uno se pueda camuflar, hay alguien que lo conoce. Es Dios que está pendiente y Dios le estaba siguiendo los pasos. Increíble, hermanos. Digo yo así. Le está siguiendo los pasos. Él quiere salir de noche disfrazado, pero Dios le está siguiendo los pasos. Por eso, hermanos, no podemos hacer nada tras la puerta. No podemos hacer absolutamente alguna cosa creyendo que Dios no se da cuenta. Todo lo tiene Él controlado, hermanos. Un cuadro del pecador. Primero de Samuel 2, 28, 8. Entonces Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y le dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Aquí está abusando del poder. Está dándole órdenes a quien no tiene por qué darle órdenes. Él es el rey, pero esto se le sale a él de las manos y máxime cuando ya él había acabado con este tipo de personas, con esas prácticas. ¿Qué quiere decir con esto? El pecador arrastra a otros por el mismo camino. Se llevó también a su gente y esto compromete a más. ¿Y están en riesgo quién? Sus hijos y su familia con lo que pueda suceder. Cree que en la oscuridad nadie lo verá, estamos equivocados. Como Saúl, muchos de nosotros podemos actuar de esa misma manera. No hay tal. Suplica para hundirse más en el pecado. ¿Cómo le parece que este hombre no le está rogando a Dios? No le está rogando a Dios, hermanos. Yo no veo. Le está rogando a una divina, hermanos. A una hechicera, digámoslo así en nuestro lenguaje. Y no le ruega a Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar y nos podemos humillar detrás de alguna persona en busca de algo y casi que nos tiramos al piso para venerarlos, para que nos den un puesto, un trabajo, una ayuda, hasta una consulta hoy en día. Y no le rogamos a Dios. ¡Qué tristeza! Un hijo de Dios, un rey en pecado, pero fue designado por Dios, fue puesto por Dios, ungido por Dios como rey de Israel y ahora suplicándole a lo que él destruyó, a una medium, para que le ayude. Eso es más pecado. Cree tener poder sobre los espíritus, como quien dice, ¿no? Llegó más poderoso que la medium. Hágame subir al que yo le diga, pues. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde llega, hermanos, el atrevimiento de este hombre en su condición? Pobrecito, digo yo, en su condición, porque el pecador en la condición hace cosas que cree que las puede hacer en el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Ella, pues claro, ella es temerosa en un sentido de la ley. Samuel 28:9. Pero la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Ya no sabe hasta este momento que él es el rey. ¿Cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas? ¿Por qué pues pones trampa contra mí, contra mi vida para hacerme morir? Ella dice, ella inmediatamente sí temió. Yo estoy cumpliendo con la ley, Saúl. Hombre, yo no sé qué será usted, ¿no? ¿Cómo me va a poner esa trampa para que yo tenga que morir si hay una ley que será apedreado porque es abominación delante del Señor estas profesiones o estas conductas? Pero ella le está haciendo caer en cuenta a Saúl, hombre, a este hombre, ¿cómo me va a hacer esto? 28:10. Y Saúl le juró, vean esto, por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. O sea, coloca a Dios por medio, hermanos. Ese es un peligro, poner a Dios de testigo o poner a Dios con promesas o ofrecer cosas de Dios que no está mandado a hacer a nosotros, hermanos. No nos está mandado a hacer. 28. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Claro. La mujer teme volver al viejo pecado, como es lo que no está haciendo el rey, la mujer sí lo está haciendo. Y le está dando como cartilla, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pero él está enloquecido. Ella sí tiene miedo de volver al viejo pecado. ¿Y qué hace Saúl? Le promete violar la ley. No, no se preocupe, no va a pasar nada. Imagínense, en nombre de Dios, pronunciando estas palabras, hermanos, porque Dios fue el que lo prohibió. ¿Qué hace la mujer? Le cree y obedece al rey. Ella le está llevando, como dicen, ¿no? Le está llevando la idea porque algo pasó. Pero ella va a comprender de qué se trata esto.
Una novedad para la adivina. ¿Por qué? Primero Samuel 28:12 nos dice, cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Ella comprendió enseguida, cuando él le mencionó al profeta Samuel o a Samuel, ella enseguida comprendió que este era Saúl. Y le dice, tú eres Saúl. Mire, no necesitaba necesariamente que Dios lo descubriera. Ya Dios sabía quién era. Y ahora también la bruja lo descubre quién es de una. O no le sirvió el disfraz, o inmediatamente cuando él mencionó a Samuel, ella comprendió ante quién estaba. Estaba ante el rey. Claro, él le hizo una promesa, él le hizo una oferta. 28:13, y el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Ahora, la mujer clamó a gran voz por algo. Ella se sorprendió. ¿Por qué? Porque fue algo inesperado. No era común a su trabajo que ella hacía, como espiritista, como medio. Aquí las cosas cambiaron y ella comprendió que aquí está la mano de Dios metida por una razón. Ella se aterró, exclamó cuando vio a Samuel. Si fuese una aparición común y corriente como las que ella haría, pues no tendría por qué aterrarse. Pero resulta que aquí sí se aterró porque había una persona distinta. Vio al profeta Samuel. Ya le va a contar, 28:14, y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel e inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Ahora, no está claro aquí que Saúl vio a Samuel. Ella sí lo vio. Pero Saúl no vio a Samuel hasta ahora, no lo ha visto. Creo que no lo vio, lo escuchó, que es distinto. Ahora, ¿por qué se sorprendió la divina? Porque claro, ella está sorprendida porque no era un caso común y corriente para ella. No era un caso normal de los que ella estaría tratando. Entonces es un caso especial. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿era verdaderamente Samuel? ¿Era verdaderamente Samuel el que aparece aquí? Porque aquí es donde están divididas las opiniones. Hay quienes dicen que era un demonio. Otros dicen que la mayoría, también es posible, que la mayoría de adivinos o de mediums o espiritistas son ventrílocuos, es decir, que remedan voces y hacen voces. O Satanás trae voces. Pero que alguien resucite muertos o que traiga muertos, eso no se ha visto. Eso es una pantomima que hace el demonio y hace escuchar las voces. Pero este es un caso especial. Aquí vamos a ver de qué se trata y vamos a aclararlo si fue un demonio o verdaderamente fue Samuel. ¿Cómo hacemos para establecer demonio o Samuel? Hubo una sorpresa en ella. ¿Era realmente el profeta Samuel? Esa es la gran pregunta. ¿Mm? ¿Qué pretende el rey Saúl? Pues, ¿qué pretende el rey Saúl? Escuchar otra versión porque no quiso escuchar, o escuchó lo que le dijo Samuel, pero no lo quiso aceptar. El Señor habló a través del profeta Samuel. Saúl, usted no va a ser más el rey. Su casa y todo van a morir. No va a ser más el rey, Saúl. Pero él quiere que le digan lo contrario. Como les dije, ¿no? Hay personas que quieren oír lo que ellos quieren oír, no lo que Dios ya ha dicho. ¿Qué le dijo Samuel? Samuel anteriormente le dice, va a morir usted y van a morir sus hijos. Pero él quiere otra versión. Eso es lo que pretende. Y está haciendo todo lo imposible. Ahora va a esperar que Samuel salga y le cambie la versión seguramente. Nuevamente habla el profeta. Esto que sucedió o que va a suceder acá se había hecho patente en una oportunidad cuando Samuel habló. Primero Samuel 28:18. Porque tú no obedeciste al Señor, dice Samuel, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek, el Señor te ha hecho esto hoy. El Señor le dijo, acabarás a los amalecitas, a su ganado, a todo lo que tiene. ¿Sabe qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a los mejores animales y le perdonó la vida al rey Amalek. Y claro, esto desató el inconformismo del Señor. Y por haber desobedecido, le quitó el reinado. Dios es así, es un Dios santo y justo, no tolera el pecado y lo castiga. Ahora pues le dice Samuel, aquí le estoy confirmando. 28:19. Además, está hablando Samuel,
El Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Esto ya se lo había dicho, ahora se lo está confirmando. No era lo que él quería oír, pero el Señor le está confirmando lo que debe oír. Y a través de la palabra, el Señor todos los días nos dice lo que debemos oír, no lo que queremos oír. Cuando nosotros somos sumisos a lo que el Señor nos quiere hablar, entonces estamos en comunión con Él. Pero si es a lo que yo quiera a mi manera, perdí la comunión con Él. Y estoy en riesgo. Samuel le confirma lo dicho anteriormente, hermanos. No hay nada más que hacerle. La palabra del Señor se cumple y permanece para siempre, hermanos. Van a morir Saúl y sus hijos. Aquí Saúl no está pensando en eso. Él está actuando de una manera muy personal. ¿Qué familia ni qué nada? Yo necesito resolver mi problema. Yo necesito es escuchar lo que yo quiero escuchar. Y el juicio llegó. ¿Qué sucedió, hermanos? Primero de Samuel 31:3 nos dice: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Quiénes murieron? 31:2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ya se cumplió la primera parte. Murieron los hijos. ¿Se acuerdan de Jonatán? Este gran hombre amigo del rey David vino a morir acá también en esta situación, hermanos. Se presentó así. Sabemos que está en un lugar muy especial, pero mira hasta dónde llegó su padre, hasta este punto, de una manera triste, ¿no? Nosotros como creyentes debemos cuidarnos muchísimo, hermanos, porque de repente podemos creer que estamos bien, que estamos en comunión con el Señor, que oramos, meditamos la palabra, tenemos un grupo, estamos bien. Pero llega un momento en que de pronto el orgullo, la independencia, el egoísmo puede hacer presa nuestra y vamos a caer en un reversionismo espiritual como este, que incluso a muchos hermanos he sabido y he conocido que a muchos hermanos los ha llevado a la muerte. ¿Por qué? Por la rebeldía. Esta es una enseñanza, hermanos, no es tanto el tema de la divina o que Samuel o no Samuel. El tema aquí es Saúl, el triste final de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo de la divina ya nosotros no lo vamos a vivir, ni va a venir un profeta a hablarnos, porque ya no hay profetas. Pero sí estamos en riesgo por orgullo, por egoísmo, tener una caída, por desobediencia a la palabra o por ignorancia a la palabra de Dios. Podemos tener una terrible caída, hermanos. Ahora, la palabra de Dios se cumple. Ahí está. Derrotado Saúl. Sus hijos fueron los primeros en morir, los alcanzaron. Ellos murieron ahí, lamentablemente. Los hijos del rey. Y ahora viene la muerte de Saúl, hermanos. Muy triste, ¿no? Primero de Samuel 31:3 nos dice: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Es decir, él estaba muy asustado. Claro, el pecado asusta demasiado, hermanos. Saúl estaba muy derrotado. Ahora, muy asustado. ¿Qué sucedió? 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Él recibe una flecha de estas por la espalda. Esta flecha es mortal, hermanos. Son flechas que en su punta traen veneno. En algunos momentos traían fuego, generalmente traían veneno. El rey va a morir, pero él quiere aquí morir como un grande, es decir, quiere tomar una decisión patriota. Él no quiere ser escarnecido. Él está pensando en él, es decir, el orgullo lo está llevando hasta allá. Él no dice, pues voy a morir acá, no. Estoy mal herido, no. Yo no quiero que ellos vengan y van a escarnecer mi vida. ¿Saben por qué? También por cobrar venganza por lo que, claro, él como rey en combates había hecho, pues se las van a cobrar. Entonces le dice a su escudero, atraviéseme la espada. Su escudero no lo quiso hacer. Mientras Saúl está en esta situación, David en otra parte está gozando el éxito de la batalla.
Un hombre con Dios, el otro alejado de Dios, hermanos. Saúl enfrenta la derrota. Muy triste, hermanos. Saúl estaba muy derrotado, muy asustado, muy temeroso. Por consiguiente, intentó quitarse la vida. Sin embargo, su escudero no lo mató. Hay quienes dicen, hermanos, que Saúl se suicidó ahí, pero no se suicidó. Él intentó quitarse la vida. Les digo esto, hermanos, porque si seguimos leyendo la Biblia, pasó un hombre después y lo vio moribundo y lo mató. Saúl finalmente otro hombre lo mató. Primero la flecha lo hirió. Él se hizo daño con la espada, pero hasta donde puedo apreciar por la Biblia, él no se suicidó. Él se hirió más, pero finalmente vino un hombre y lo encontró herido y lo mató, hermanos. Y después le quitaron la cabeza. La triste historia de un rey, hermanos. Su triste final, hermanos. En una condición lamentable, después de haber gozado las delicias de la mano de Dios, de la compañía de Dios, ese acompañamiento que el Señor le hizo, que le hizo Samuel. Samuel, hermanos, cuando a Saúl el Señor ordenó que le quitaran el reinado, que Samuel le avisó, Samuel lloró profundamente cuando Saúl fue anunciado que no sería más rey. ¿Cómo sería, hermanos? Que el Señor le dijo a Samuel, ya no llore más, párese de ahí, porque Samuel, este es un rey de los pocos que conozco que un sacerdote, que un profeta lo haya llorado y que otro rey lo haya llorado, porque David cuando supo lloró profundamente, tanto la muerte de Jonatán su hijo, como la muerte de Saúl. David lo lloró profundamente y fue su enemigo a muerte porque este hombre intentó matarlo más de una vez y lo persiguió por todas partes. Es una historia bien interesante, la del rey Saúl, pero de mucha enseñanza, hermanos. Triste final. Un juicio confirmado. Primero Samuel 28:17 dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, le está diciendo Samuel, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Esto fue lo que le anunció antes Samuel. En el 18 dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. O sea, es una confirmación. 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ya estaba anunciado. Dios hizo una excepción para traer juicio a Saúl. ¿Por qué hizo una excepción? Por la consulta de esta divina, que ya vamos a analizar quién fue el que apareció. Todavía sigue la incógnita, ¿no, hermanos? ¿Fue Samuel o fue el demonio aparentando ser Samuel o alguna voz ventríloco que imitó la voz del profeta? ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido? Lo que sabemos es hasta ahora que Dios hizo una excepción para confirmar lo que ya había dicho a través de su profeta Samuel. Era importante que el mismo Samuel lo comunicara. ¿Por qué? Porque Saúl conocía a Samuel. Saúl sabía que era un gran profeta. Saúl sabía su vida, conocía su ministerio, su testimonio. A otro no le iba a creer. Y el Señor permitió que de labios del propio Samuel escuchara el veredicto que ya había sido anunciado. Pero era porque él lo conocía perfectamente y desde luego le iba a creer, porque siempre le creyó. Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermanos? Viene para nosotros la resolución a esta pregunta, o se va a resolver. ¿Apareció realmente Samuel o no? ¿Cómo hacemos? Porque es un tema de lo más controvertido en toda la Biblia. O era Samuel o era el demonio. ¿Cómo sabemos que es Samuel? Primero Samuel 28:11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Qué más dice? 28:12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, claro, asombrada, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, que, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. 28:14, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro en tierra, o a tierra, hizo gran reverencia. 28:15a. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir?
Y el 28:16 dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y el 28:20 dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de quién, de Samuel. Muy bien, hermanos, ahí está el texto. ¿Cómo descubrimos que es Samuel? Pues el texto lo dice, hermanos. Aquí no dice, y entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hágame subir un espíritu. ¿A quién dijo? Saúl, vea, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, ¿a quién vio? A Samuel. Clamó en altavoz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, Saúl entonces entendió que era quién, Samuel. Entonces no estamos hablando ni de un espíritu ni de un demonio. Estamos hablando de Samuel directamente, que el Señor en una excepción única en la Biblia permitió que él viniera y le contara y le confirmara. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Quién lo dijo? Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas? ¿Quién habló? Samuel. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de quién, de Samuel. Si hubiese sido un espíritu, la Biblia lo dice. Como cuando se acuerdan del apóstol Pablo, que le sacó un espíritu a una muchacha que estaba poseída. Claro, hermanos. ¿Qué pasó con el endemoniado de Gadara? El Señor sacó los espíritus. Es decir, cuando se presentaron esos casos, la Biblia habló de espíritus. Un espíritu de demonio, como el joven que lo lanzaba al agua, lo lanzaba al fuego. Un espíritu. Y se habla de espíritus. Aquí no habla de espíritus, aquí habla de Samuel, hermanos. Entonces no queda ninguna duda que el que apareció fue Samuel, pero repito, hermanos, es extraño y es extraordinario y es excepcional, y Dios lo permitió. Y es que Dios hace aparecer seguro a las personas, pues si Él lo quiere hacer, sí, hermanos, pero en casos muy excepcionales. Les cuento uno. Él lo hizo una vez. Dios lo hizo, hermanos. ¿Dónde? En la transfiguración. Mateo 17, 2, 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Estaba con los apóstoles, con algunos de ellos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés murió, Elías fue llevado vivo, pero no estaba ya en la tierra. Y el Señor permitió que eso sucediera para mostrar algo especial. Tanto la ley y los profetas con Jesús, hermanos. Él estaba mostrando eso. Pero ¿qué sucedió? Que si Dios lo permite, Él es soberano. Y Él hizo una excepción. Es prohibido los medios, porque alguien puede decir, o sea, hermano, que de pronto sí podemos consultar un medium, o un adivino, o una bruja, pues ahí le va a confirmar lo que Dios quiere, que es pecado. Y su sentencia la tiene. Esto fue muy especial. Y el Señor no iba a usar a un demonio para semejante mensaje, hermanos, que viene del cielo, la confirmación de la profecía o de lo que iba a suceder con Saúl. Él no iba a usar un demonio, hermanos. Ahora, la mujer vio un espíritu, ella dijo, vio algo divino. Claro, ella vio a Samuel. Ya un ser distinto, hermano, ya no tiene contacto con la tierra. Ella vio algo especial, no a los que ella de pronto despertara o escuchara o aparentemente viera. No, a ella vio algo divino, como dioses, dijo ella. Era un asunto tan especial que Dios no iba a permitir que los demonios hicieran su agosto para hacer cultos, pues, de adivinos y de medium y de espiritistas, y para que se propague y podamos hacerlo. No, fue un caso supremamente especial. Ahora, ¿vino y le cambió la píldora? No. ¿Vino y le anunció carro, casa y beca y tranquilo que no va a morir? No. Vino y le confirmó, vas a morir tú, tus hijos, y los filisteos y los enemigos se van a apoderar de Israel. Y eso sucedió y se cumplió, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que está ahí escrito, hermanos. Para meditar. Esta es una historia. El énfasis de este tema no es tan solo la divina y la aparición del profeta Samuel. Es la triste historia del rey Saúl, hermanos. Comenzó a reinar con el respaldo de Dios, pero pronto quiso independizarse. A mi manera lo voy a hacer. La crisis se agudizó cuando de parte de Dios el profeta le anunció el fin de su reinado. Tan pronto supo, y ya nosotros supimos por la Biblia cómo persiguió a su sucesor cuando se enteró que era David,
empezó la persecución más implacable contra este joven, porque iba a ser su sucesor. Ahí comenzó la crisis cuando él supo la verdad. Aunque Samuel lloró la determinación de Dios, Saúl no buscó el consejo del profeta ni la ayuda de Dios. Mientras estuvo en los últimos tiempos de Samuel vivo en vida, no fue a buscarlo Saúl. Y prefirió ir a buscar una bruja después de muerto que haber buscado al profeta en vida para que le hubiera ayudado a orientar y las cosas hubieran podido cambiar. Pero siguió su mismo rumbo, sabio en su propia opinión. Aunque sombrío este asunto, algunos creyentes ante la crisis buscan medios diferentes a Dios para salir de ella. Este es un caso sombrío, pero nos da una muestra, ¿no? Y así algunos creyentes en momentos difíciles, hermanos, buscan lo que sea, se toman lo que sea, asisten donde sea, con tal de que se les resuelva su problema, para que se acabe la crisis, como lo que pasó con la pandemia. Oraron, hicieron cadenas de oración, hicieron vigilias, hicieron ayunos, hicieron de todo. No se acabó. Y no se ha acabado. 2 años. Y no se ha acabado. En algunas partes se está recrudeciendo. Entonces, el asunto es que Dios tiene el control. Yo tendré misericordia, dice el Señor, del que yo tendré. No es cuando me digan, búsquenme, y yo tomaré determinaciones. Pero buscaron otro tipo de medios, hermanos, para que esto terminara esta pandemia. No ha terminado. ¿Quién sabe cuándo irá a terminar? El final será el mismo para quien se aparte del camino. Dios es celoso y en su soberanía no permite intrusos, hermanos. No iba a permitir que el diablo tomara pues el control de esta situación en la Biblia, el diablo. No, será el príncipe de este mundo porque se lo ha permitido ahora. Pero la palabra de Dios tiene el control y el sello y la rúbrica de Dios, hermano. No va a permitir que la controle nadie más. Es perfecta. Por eso es bueno ir a la palabra, porque es perfecta. Y es nuestro derrotero para nuestra vida, hermanos. El final será el mismo, hermanos, como Saúl, lamentable, para quien se aparte del camino. Está hablando para creyentes, ¿no? Dios es celoso y en su soberanía no permite intrusos. Él tiene el control, hermanos. Él no lo va a perder. Hermanos, hay corazones tan rebeldes que ni muriendo dirigen una palabra al Creador. Saúl es uno de ellos. Y han muerto algunos creyentes renegando en momentos difíciles, renegando contra Dios. Muy triste. Maldiciendo a Dios, blasfemando, creyentes o personas que estuvieron en la iglesia por años. Han terminado una situación tan lamentable que han vociferado cosas horribles contra Dios, hermanos. En su estado de gravedad, Saúl no expresó la más mínima preocupación por su alma para haber dicho, ay Dios mío, nada. Lo único que le dijo al otro es, máteme, yo me muero, pero primero yo mi orgullo, hermano, que no me vayan a pisotear, que no me las vayan a cobrar, pero ni siquiera una palabra al cielo, hermano, un amén. Su orgullo personal era lo más importante, que los filisteos no lo humillaran. No pensó en Dios, sino en el enemigo. Vio más grande el problema que a Dios, un hombre que había conocido la mano y el respaldo, el amor de Dios. Para algunos la muerte de Saúl fue un acto heroico, de patriotismo, pero hubiera podido buscar ayuda en Dios como lo hizo David para luchar hasta el final. Hay unas personas que dicen, claro, era lo mejor, yo me mato antes de que otro me haga daño, pero no busco de Dios. El rey David estuvo en situaciones peligrosísimas, peores también, y buscó de Dios. Y halló gracia y halló el respaldo de Dios. Pero Saúl no lo hizo así. Su muerte en estas circunstancias es la clara expresión de su soberbia, egoísmo e infidelidad a Dios. Al ir a buscar medium con más infidelidad a Dios, cosa que Dios detestaba. Y lo que más detesta a Dios, nos toca tener un cuidado, hermanos, para no caer en ese tipo de búsquedas en momentos de afán. Porque es que en momentos de afán no se piensa en algunos casos en Dios, sino es en la salida rápida, no importa lo que sea. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, dicen algunas personas, no importa lo que haya que hacer y punto. Qué peligro, hermanos. El gran engaño del diablo es convencer a los atribulados a atentar contra su propia vida, como el triste final del rey. Inmediatamente pensó en quitarse la vida, pues ya estaba muy mal herido. Ese es el enemigo. Y eso es lo que están aprobando, que no haya sufrimiento, acabemos con esto rápido. ¿Y quién tiene el control? Dios. Él es el que determina, Él es el dueño de la vida, hermanos. Fíjense, no fue quitándose su propia vida porque lo decapitaron, hermanos.
en un estado lamentable este hombre, hermanos. Pero el diablo, en los momentos de desespero, conduce a las personas a que atenten contra su propia vida. Eso es, lo hemos visto, hermanos, y está sucediendo en muchas partes del mundo. Suicidio, 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 atentando de cualquier manera contra su propia vida, hermanos. Eso es del enemigo. Seguimos meditando. El peor error en el que puede caer un creyente finalmente es apartarse del Señor y por consiguiente no recibir la dirección divina. Es el peor error, hermanos, en el que podemos caer como creyentes. Hacernos a un lado, creer que yo lo puedo hacer a mi manera, no me importa los costos o el riesgo, yo lo hago, y no recibir la dirección divina. La Biblia nos invita a depender de Dios siempre, a no actuar de manera egoísta o independiente. Aquí lo tenemos. Mire lo que nos dice la Biblia. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer en todo tiempo, crisis o no crisis, hermanos. Proverbio 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Saúl, no hagas lo que bien te parece. Piensa un poco, espérate. Pero él no se quiso esperar desde que le dijo Samuel, espérame 7 días que yo llego. No se esperó, se desesperó, se asustó y cometió el error más grande delante de Dios. 3:7. Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a ver Proverbios ya con los que estamos leyendo la Biblia y vamos a aprender cuando lleguemos tanta lección que tiene Proverbios, hermanos, pero es maravilloso Proverbios también, hermanos. No seas sabio en tu propia opinión. Y Juan 15:5 nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. La triste historia de un hombre que comenzó tan bien. Hermanos, muchos creyentes han comenzado muy bien la vida cristiana. Yo conocí hombres, familias, pero dedicadas, abrieron sus puertas al Evangelio. Inclusive, hermanos, invertían cifras de dinero, hermano, en Biblias, en atención, en abrir sus puertas para realizar reuniones, en predicar el Evangelio. Y cayeron en unas condiciones casi que peores que las de Saúl. Conozco esos casos, hermanos. Es tan peligroso. El enemigo influye en alguna forma, de una manera, y acaba con todo, hermanos. 1 centímetro y acaba con toda la vida. Esto que le pasó a Saúl es absolutamente real hoy en día y peligrosísimo para cualquier persona. Fue un hecho absolutamente real. Y es real hoy en día, porque ha pasado de comenzar bien y terminar en la peor condición, hermanos. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. ¿En qué? En la palabra que hemos aprendido. Esta es nuestra roca firme. Aquí está Jesucristo. Aquí está el Evangelio de la salvación, hermanos. Aquí está la palabra de vida eterna. Si nosotros nos descuidamos, si nos salimos del camino, podemos correr riesgos como los de Saúl, como los de David, como los de Salomón, que quedaron en unas condiciones muy tristes, hermano, después de haber sido hombres, pero entregados a la vida del Señor, al servicio de Dios, hermanos. Pero su triste final es muy lamentable. Repito, no fue tanto lo de la divina, ni la aparición de Samuel, ni si Saúl se condena o no se condena. Dios sabe lo que hace. Aquí el caso fue, o es el triste final de un rey, hermanos. ¿Cómo comenzó de bien? Es que me encantaría que ustedes leyeran la historia de cuando él fue ungido, la presencia que tenía, la contextura de este hombre, hermanos. El más alto en Israel le llegaba hasta acá. Imagínense en el desierto ese hombre. Dice que de hermoso parecer. Fue escogido a los ojos del pueblo, porque fue la voluntad del pueblo, no fue la voluntad de Dios, pero Dios se lo puso. Le dijo Samuel, si quieren rey, póngale Samuel, y le buscó este hombre. Tuvo el Espíritu Santo, fue capacitado, fue entrenado, es decir, era un rey con todo, hermanos. Y mire cómo vino a morir prácticamente solo y de una manera muy penosa y muy triste. Por la desobediencia se salió del camino, buscó los peores consejeros, lo peor que puede existir en el mundo, fue y los buscó.
peor desagrado delante de Dios, le confirmó el Señor a través de esos mismos, de esas malas, de esos malos momentos, de esas malas personas, pero a través de ellas el Señor le confirmó. Dios usa lo que sea para confirmar su palabra, hermanos. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, a seguir adelante. El que esté firme, mire que no caiga, nos dice la palabra. Debemos mantenernos con la Biblia y la oración y buscando cada vez más el crecimiento espiritual. Oremos. Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana. Honra y gloria sean para ti. Aplícala, por favor, en nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla y a vivirla. Y luego a predicarla. Te lo suplicamos, Padre Santo. Te agradecemos que este relato bíblico del primer libro de Samuel en su capítulo 28 sea de gran ayuda para nuestra vida, para mantenernos firmes en la fe, que nada nos mueva de esa convicción que tenemos por la salvación que tenemos a través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Aplica esta palabra en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a interpretarla, a vivirla y a poderla compartir con otras personas. Gracias, tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por guardarnos de todo mal y de todo peligro. El enemigo quiere hacernos trizas, pero tú eres más grande que el problema y que el enemigo. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, no tengo por acá, voy a ver un momentico, muestre. No tengo por acá lista de cumpleañeros. Entonces vamos a orar por las peticiones que hay y quedamos despedidos. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. El triste final de un rey. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios del cielo, por hacerte cargo de las peticiones que hemos estado implorando en estos últimos días. Te alabamos, Padre Santo. Hazte cargo, Señor, de estas vidas que están pasando por momentos difíciles en su salud física, pero también en esa salud mental, emocional, psíquica. Gracias, Padre, por estar ahí presente, Dios del cielo. Gracias por contestar esas peticiones sobre los tratamientos, sobre los resultados médicos. También te agradecemos, Padre, porque se puedan conseguir las consultas con especialistas, la medicina. Tú colocas a las personas en favor de tus hijos en todas partes. Gracias por obrar en esta área, Señor. Hazte cargo de cada dolencia, de cada enfermedad en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. No tenemos a quién más ir, Padre Santo. Ayúdanos a no buscar medios diferentes en cuanto a la fe, en cuanto a la vida espiritual, medios diferentes a ti. Ayúdanos siempre a buscarte a ti, Padre Santo, a pesar de las difíciles circunstancias, que nada nos mueva del camino, Señor. Gracias por ayudar a nuestros hermanos que están tramitando documentos, procesos, papeles con el Estado, con el departamento, con los municipios, que tú obres, Señor, colocando las personas para que ayuden a resolver los casos. Gracias por contestar cuando te suplicamos que saques a aquellas personas que te conocen a ti, que han caído en las adicciones. Gracias por sacarlos de estos sitios donde se encuentran, Padre. Gracias por guardar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, donde quiera que estén, Señor, por esa protección y por esa salvación donde no han conocido de ti, donde son rebeldes, donde son simpatizantes apenas. Convéncelos de la necesidad de ti, Señor. Gracias también, Padre Santo, por la restauración de los matrimonios que están en vía de desmoronamiento. También gracias por participar en la resolución de conflictos en el hogar, Señor. Sabemos que hay personas que están sufriendo maltrato en el hogar, mujeres, hombres. Gracias por intervenir, Señor, que puedan oír de tu palabra, que conozcan de ti. Esto es lo único que puede cambiar el mundo. Tu palabra es lo único que cambia vidas, Dios del cielo. Dejamos a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, bajo tu cuidado para que ellos conozcan de la palabra. Lo hacemos con esa intención, oramos para que ellos se salven por la predicación del Evangelio, y es nuestro deber llevar la palabra, Padre. Gracias por tener misericordia de nuestro país, de otras naciones donde aún no llega la palabra. Gracias por los hombres y mujeres que se preparan y que están llevando el Evangelio a muchas partes. Gracias por respaldarlos y por las personas que apoyan
cada ministerio, Señor. Gracias por bendecirles, multiplicarles, Señor. Honra y gloria sean para ti, Dios del cielo. Gracias por contestar a aquellas personas que hacen peticiones por trabajo, por contratos, para poder poner a realizar sus carreras académicas, sus profesiones, para buscar el sustento diario. Gracias por abrirles puertas, Padre Santo. Nada es imposible para ti. Todo es posible, Señor. Alabado y glorificado tu santo nombre. Dejamos el resto de la tarde y de semana bajo tu dirección y tu protección. Solamente en ti podemos confiar, Dios del cielo. Gracias por Jesucristo y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Gracias, queridos hermanos, por haber estado en esta mañana del domingo. Dios mediante, nos sintonizamos el martes a las 5 de la mañana. Seguimos con la lectura de los Salmos. Y bueno, por la noche también con los temas que ustedes nos escriban para poder tratarlos y crecer espiritualmente. Yo también les deseo, hermanos, un resto de tarde del domingo y de semana feliz, pero muy feliz.